Eh, como les decía, esta que hemos llamado fiesta magistral era una idea de, pues, tratar de cambiar la jugada, ¿no? Usualmente en un congreso hay conferencias magistrales en donde una persona habla y todas las demás personas escuchan y todos tienen como cara de mucha seriedad. Y acá queremos romper un poco esa dinámica, que sean varias personas las que hablen. Si tienen un tequila o un mezcalito por ahí, pues se les invita a que también lo tengan a la mano. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No sé si es agüita o es vinito, pero me parece perfecto. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Un delicioso vino. Saque, saque. Me parece fantástico. Entonces, ahí está ya Laura Weffer, muchas gracias por acompañarnos. Justo estábamos apenas empezando diciendo que en los congresos tradicionales, pues se habla de las conferencias magistrales en donde una persona habla, todos los demás ponemos atención, y aquí queremos tener múltiples voces echando unos tragos para conversar alrededor de solamente una pregunta. ¿Cómo nos imaginamos el futuro del periodismo? Entonces, esta es una sesión que no se transmite en vivo, se está grabando, pero no se transmite en vivo, entonces siéntanse con la suficiente libertad como para decir ideas, locuras, como decía Pablo, barbaridades incluso. Eh, y pues con eso me gustaría comenzar. Entonces, acá está en Bolivia Pablo Rivero, desde Brasil Sabrina Duque, en Estados Unidos, pero es de Venezuela, Laura Weffer, y en principio estamos esperando a Nelly Luna de Perú. ¿Alguien se anima a imaginar, a decir cómo nos imaginamos el futuro del periodismo? Bueno, yo sí me lo imagino, pero me imagino que hay como, va a haber como diferentes niveles, o sea, diferentes capas de formas de hacer periodismo. Y una que creo que va a ser muy importante los medios que son de periodistas, o sea, como unas cooperativas. Básicamente pienso en el modelo del diario.es, o sea, un grupo de periodistas que se unen y que van generando algo. Que va haciendo que comienza con una escala pequeña y luego va creciendo a medida que el negocio vaya resultando, porque es la única forma en la que me imagino un futuro del periodismo que no sea precarizado. Eso es lo que me preocupa ahora, porque yo veo lo que ocurre yo viví en Ecuador, yo nací en Ecuador, viví en Ecuador, y lo que ocurrió con los diarios tradicionales en Ecuador es tremendo. O sea, cada vez los sueldos son peores, la gente tiene que hacer 1000 cosas a la vez, o sea, les exigen, empezaron con este asunto del periodismo multimedia hace como 15 años, y les exigen que tengan una cantidad de cosas para publicar unos contenidos sumamente simples. O sea, es muy complicado. Yo, por mi parte, escribo crónica, yo tengo que trabajar de traductora y de intérprete para tener, sí, exacto, todólogos. Y eso no es, o sea, uno debe tener su especialización. O sea, yo creo que las cosas funcionan cuando uno tiene un foco bien definido, porque ahí eres capaz de tomar las decisiones editoriales correctas y crear, o sea, poder invertir tus fuerzas en algo. O sea, yo veo lo que está pasando en Ecuador ahora. Los medios que eran fuertes y tradicionales cuando yo era joven y comencé a trabajar, ahora son una cosa que es sentarse en el suelo y llorar. Pero lo que funciona son medios como GK o La Barra Espaciadora, que básicamente es eso, o sea, es gente que son periodistas o gente que no era periodista, pero que luego se metió y empezaron a hacer algo y que apuntan a cierta cosa. O sea, en GK tú ves, aquí hay una línea editorial muy bien concentrada, tú ves que la Barra Espaciadora también tiene eso, y esos medios son los que están funcionando en el Ecuador y los que no dejan que uno pierda la fe en el periodismo en ese país. Ahora, por el lado del país en el que ahora vivo y del que me voy a ir pronto, ahí sí que es el futuro es para ponerse a llorar, porque todos los medios, todos mis amigos periodistas de Nicaragua no están en Nicaragua, todos tuvieron que exiliarse. Y los que quedaron en el país han renunciado a sus trabajos y están haciendo otras cosas, porque los han atosigado de una forma, o sea, es a ellos, es a sus parejas, es a sus padres, a sus abuelos. Es muy intenso. Y ahí sí que el periodismo en Nicaragua está en Costa Rica.
básicamente. Muy bien, muchas gracias, Sabrina. Les repito, la pregunta central es cómo nos imaginamos el futuro del periodismo. Y a partir de lo que dice Sabrina, yo voy a ponerle un pequeño, una pequeña adición. Dice Sabrina, ella se imagina que el futuro del periodismo es cooperativas de periodistas, medios fundados por periodistas. Y aquí hay varios ejemplos, Efecto Cocuyo, Ojo Público, etcétera. Ahora, la pregunta que yo quisiera sumar un poco para provocar es, ¿los donantes, las suscripciones, los miembros nos van a aguantar a todos? Es decir, periodistas se siguen formando en las universidades y cada año se licencian, no sé, 10,000, 20,000, 100,000 periodistas en la región. ¿Nos va a alcanzar? Entonces, bueno, para quien quiera, aquí es quien abre el micrófono y quiere intervenir, ¿cómo se imaginan el futuro y si nos va a alcanzar? A ver, yo quiero complementar con una frase corta, porque casi como un titular, ¿no? Creo que es el multiverso. Se ha puesto de moda esto, ¿no? Del multiverso. Y creo que el futuro del periodismo, como el futuro de muchas otras industrias, ¿no? Pero sobre todo las industrias de la comunicación, las industrias de la información, las industrias de las narrativas, ¿no? En general, van a entrar en los multiversos. Entonces vamos a tener espacios para ese tipo de proyectos de periodismo valiente, de periodismo responsable, de periodismo dinámico, adaptativo, flexible, digital, multiformato, multiverso, etcétera. Y vamos a tener espacio para el periodismo muy tradicional, que yo pienso que el periodismo tradicional está girando mucho hacia la nota corta, la nota rápida, muy al tono de la conversación de la gente, del consumo informacional, muy ágil, muy declarativo, muy corto, de coyuntura plena, ¿no? Etcétera. Y conviven sin entrar en juicios de valor perfectamente bien, ¿no? Entonces, tienes estos dos multiversos. Y yo creo que progresivamente vamos a tener más y más ejercicios de iniciativas periodísticas más efímeras, lamentablemente, lo cual podría ser el espacio transicional de una cantidad de jóvenes o gente que esté iniciando o que quiera hacer el giro al periodismo y que van a ser experiencias súper efímeras. Todo esto que convive con el otro universo paralelo o multiverso, que es el de los creadores de contenidos, les creadores de contenidos. Creo que hay una pregunta eterna, ¿no? Esta de si los bloggers son, por ejemplo, tú me has puesto ahí en el correo que me ponías, los periodistas. Yo no soy periodista, yo no sé qué soy, ¿no? Pero está claro que hay creadores de contenidos y esto se está multiplicando. Y los creadores de contenidos generan noticia, generan agenda periodista, generan, por supuesto, también una distorsión enorme que genera un montón de conflictos y problemas, digamos, pero son parte de ese ecosistema y que se están convirtiendo en una especie de universo paralelo, ¿no? Este segmento de gente que genera contenidos y está sentando agenda pública, que de alguna manera está también generando una tendencia y una corriente. Yo ya veo en la universidad, por ejemplo, ya tengo estudiantes que dicen que quieren ser creadores de contenidos, específicamente, chiquillos de 19, 20 años que apuntan a ser creadores de contenidos, ¿no? Y están en la carrera para eso. Entonces, aunque nadie les forma para eso, ¿no? Pues creo para arrancar, daría de este punto. Muy bien, adelante. Yo creo Laura que... o Nelly. Ajá. No, solamente quería decir que, fíjate, yo creo que el futuro del periodismo se puede ver de diferentes maneras. Efectivamente, existe, hay que ver el futuro de las empresas periodísticas. Eso es una cosa. Vamos a seguir reuniendo. Yo creo que eso va a seguir, va a tener muchísimas expresiones. Siempre va a haber la disposición y el compromiso. Yo les confieso, personalmente, toda mi vida lo que he sido una reportera, periodista de investigación a lo sumo,
Y de repente ahora estoy, no sé, recibiendo clases de liderazgo y gerencia. Jamás en mi vida me lo imaginé. Es muy interesante y muy bonito ese camino, que no solamente no me lo imaginé, sino que en un momento llegué a rechazar. Y creo que este ecosistema de medios nuevos que se está creando es una respuesta que va a seguir sucediendo. ¿Cuán vamos a ser, cuán rentables vamos a ser? Eso lo dirá el futuro. Pero después existe otros dos futuros. El futuro del periodismo en sí, de cómo consumimos periodismo, de cómo nos acercamos a esa imagen maravillosa y entrañable del periodismo. Y después tenemos la manera en la que expresamos, la manera en la que comunicamos el periodismo. Yo tengo la impresión, es una impresión que además me gusta mucho y que en lo personal es casi como una cruzada que tengo, que creo mucho en el periodismo narrativo. Creo que el periodista como esa figura lejana que te va y te cuenta una historia y que lo sabe todo y que pues es el testigo privilegiado de todo lo que ocurre, esa figura está desapareciendo. Ahorita estoy haciendo un curso maravilloso de podcast, que es una plataforma que me encanta y que quisiera explorar. Y le comentaba a la profesora que, siendo yo una periodista tradicional, me costaba un poco que el periodista fuera tan protagonista de los podcasts. No sé si ustedes los han escuchado, pero en general la voz del periodista se escucha. Y nosotros estamos acostumbrados a que el periodista es como decimos en Venezuela, no sé si en otras partes, un mirón de palo. Y entonces ella utilizó una figura que me gustó mucho, que es la del periodista como acompañante, el periodista que te lleva de la mano, el periodista que te va contando una historia al oído. Creo que ese es un camino muy, no necesariamente novedoso, pero sí creo que es novedoso el momento en el que la narración, o lo que en Estados Unidos se llama el storytelling, se consiga con el periodismo. Y creo que va a ser una coincidencia muy feliz, porque cada vez creo que la gente consume más historias y menos información, digamos, formal. Y eso tiene que ver con con el tercer futuro, que es el de las plataformas. A mí me encanta TikTok, por ejemplo. Son 20 segundos, 30 segundos. Yo sé que no soy el target, pero me encanta. Y entonces el algoritmo me va conociendo y me va ofreciendo contenido que me interese. Entonces, yo creo que como periodistas tenemos que adaptarnos a eso también. Entonces, tenemos que producir contenido en estas nuevas plataformas, que puede ser desde realidad aumentada, que es una maravilla. Yo me acuerdo que fuimos creo que ahí fue cuando te conocí, hace 3 o 4 años, que fuimos en Texas, lo de Rosenthal, ay, Dios mío, no me acuerdo, pues, pero para uno de esos congresos, y habían unos periodistas que llevaban unas historias en realidad virtual. Entonces tú te ponías esos súper lentes y te iban contando la historia de cómo asesinaron a un niñito en unas calles en Florida. Entonces te ponía ahí como si tú estuvieras ahí en la calle, como si tú fueras un vecino que viste cómo asesinaron al muchachito. O sea, yo creo que de todas tenemos que adaptarnos a esas nuevas plataformas. Y creo que esa es parte del futuro. A ver, Nelly, ahí te veo reflexiva. No, hola a todos, ¿cómo están? Yo le decía a Jordi cuando
me comentó lo de este encuentro que era bastante provocador porque quería vernos llorar a todos hablando del futuro del periodismo, ¿no? Pero no sé, yo tengo dos miradas, una muy optimista, que es cuando me tomo varios vinitos, y otra más fatalista, realista, ¿no? Pero ambas creo que, y es algo que todos los que emprendemos medios cada vez creo lo tenemos como una certeza, es que hay que desromantizar el emprendedurismo, ¿no? O sea, de pronto todos han estado muy emocionados hablando de qué bonito que ser periodista y emprender un medio y sacar adelante. Es porque, claro, es un camino maravilloso de aprendizaje, pero también siento que estamos con un ecosistema por momentos que parece bastante saturado, ¿no? Estamos compitiendo permanentemente por la atención de nuestros lectores, usuarios, casi con el mismo y con la misma intensidad con la que compiten las otras plataformas de redes sociales. Entonces, en esta competencia insana por la atención, sí el periodismo pierde mucho. Entonces es diferente haber sacado un medio antes del 2014 o el 2015, donde había una tendencia distinta, yo creo que una oportunidad diferente, incluso dependiendo de los contextos, ¿no? Una cosa era Perú el 2014 y otra cosa el 2021. Y un desafío mucho más difícil, yo lo veo en este momento, en 2022, sacar un nuevo medio, ¿no? Porque la competencia por la atención es mucho más insana que hace 7 u 8 años. Entonces, pero sí creo también, viendo el lado optimista, es que los medios que han logrado consolidar en estos años algunas comunidades, unas más pequeñas, otras medianas, otras más grandes, pero finalmente que han logrado consolidar una comunidad, tienen más posibilidad de transitar, de ser emprendedores, a convertirse a instituciones, ¿no? O sea, porque esa creo que es la lógica también de todos los que emprendemos un medio, de que en algún momento el medio tenga una vida que sobreviva a la de sus fundadores, ¿no? Que funcione de manera más estructural y más orgánica. Y eso va a estar asociado al respaldo que una comunidad pueda tener y que se ha podido construir en esos años previos. Ahora es mucho más difícil, decía, porque hay más medios y es el mismo ecosistema, es la misma cantidad de personas conectadas. O sea, Latinoamérica todavía no logra superar sus brechas de conexión, tenemos muchas zonas rurales donde la radio sigue teniendo un papel más importante que los medios digitales, entonces lo que nos obliga a nosotros, a los que nacimos como nativos digitales, a repensar estas plataformas y asumir de que nuestro medio no es un sitio web, no es la plataforma en sus en su diversidad de formatos, ¿no? Y es una experiencia bonita. Pero toda esta fase de experimentación, les decía que mi lado optimista es que en algún momento se va a acentuar, ¿no? O sea, así como hemos estado emocionadísimos por muchos años con Facebook, luego con Twitter y luego con todo lo que se experimenta, al final esas plataformas yo sí creo que son no van a estar por siempre así, ¿no? Entonces el concepto de periodismo yo creo que va a sobrevivir a las plataformas que existen ahora, porque sí hay cada vez más necesidad, no es tan generalizada, pero sí una necesidad de entender cuál es la verdad de la mentira, ¿no? Aunque seamos todavía un nicho, pero ahí va a haber esa necesidad. Y lo otro, lo que sí me preocupa más, y no tiene nada que ver con la tecnología, lamentablemente, ojalá pudiéramos en algún momento, pero no, es la confianza. Y eso sí creo que es una amenaza la más gravitante para los medios en general. Tenemos una confianza cada vez más reducida de las personas, y la gente duda más de los medios. A mí me gusta decir que por culpa de los medios grandes, pero también es cierto que por culpa de los medios a veces pequeños, que estamos como que más ensimismados en algunos tipos, alguna agenda o algunas investigaciones, pero la pérdida de confianza sí creo que es una amenaza mucho mayor a la competencia por la atención, e incluso una amenaza mayor a la sostenibilidad, porque si nadie confía en ti, nadie va a pagar por ti, ¿no? Ese es mi granito de pesimismo.
Muchas gracias Nelly. Yo tengo dos preguntas. La primera es muy breve y es, ¿qué está tomando Laura Weffer? Me gustaría saber qué es lo que está tomando, porque se ve muy rico. Ron Santa Teresa 1790 y nunca me acuerdo el último número, no sé si es 94 o 90, creo que es 96. Ok, El pero mejor eso ron nos del dice. mundo. Muy bien. Bueno, siguiendo un poco con esto último que menciona Nelly, voy a tratar de hacer un salto mortal y voy a tratar de pasarle la palabra a Sabrina. También es una reflexión un poco, o sea, con ánimos de provocar. Estoy seguro que todos vieron el año pasado este titular de The Guardian, ¿no? De una inteligencia artificial escribió este artículo. Y es un artículo, es una columna de opinión, donde la inteligencia artificial reflexiona sobre su propia existencia y por qué básicamente quiere decirle al humano, no temas. O sea, yo no voy a ser tu destructor. Durante mucho tiempo, en los últimos 15 años, más bien desde hace 15 años, recuerdo que había personas que decían, no, bueno, la inteligencia artificial ya va a escribir artículos. Van a ser artículos sencillos sobre las pérdidas del mercado, etcétera, pero nunca van a poder hacer una columna de opinión. Nunca van a poder hacer una crónica. Nunca van a lo que sea, ¿no? Entonces, casi como si fuéramos obreros de la Gran Bretaña del inicio de la revolución industrial, que había de pronto como ciertas resistencias, ¿no? De, ay, no, ahí vienen las máquinas, nos van a quitar el trabajo. ¿Ustedes imaginan algún futuro en donde la inteligencia artificial sea capaz de escribir esas crónicas de viaje que hace Sabrina o esos análisis políticos que hace Pablo? O creen que no, estamos muy lejos de que eso llegue a ocurrir. Ahí se los dejo. Eso a mí me recuerda en mi otra profesión en la que me da de comer, los traductores y los intérpretes tenemos ese problema, porque es exactamente lo mismo. Viene Google Translator y las otras plataformas que hay de traducción, y en teoría eso va a quitarle el trabajo a los traductores. Entonces la gente va y estudia y se forma en la academia para esto. Los intérpretes también, hay un montón de apps donde tú hablas y luego tú pones el idioma de inicio y el idioma de salida, y tú le dices aquí lo que estás diciendo y luego te sale en coreano, y tú como turista vas y ahí la gente dice, no, los intérpretes no van a ser necesarios nunca más. Pero todavía hay cierta como filigrana en estos oficios, en los cuales hay cosas que todavía las máquinas no consiguen hacer. Por ejemplo, un intérprete de las Naciones Unidas en medio de una negociación diplomática, donde el peso de cada palabra es muy específico y puede detonar un problemón. Tú no le puedes encargar eso a una inteligencia como la de Google Translator, que también los memes de los traductores son maravillosos. Las traducciones de los cartelitos de los desayunos en los restaurantes son fantásticos. Y mis amigos brasileños me mandan unos que son así impublicables, porque las traducciones son muy brutas, muy burdas. Entonces, por ahora yo pienso que el tema de la autoría, todavía está lejos, pero no puedo garantizar que no vaya a ser así en el futuro. Yo sí sigo pensando que en el oficio del escritor, del autor, y en el oficio del traductor, del intérprete, hay esta inteligencia humana que evalúa las pequeñas emociones, evalúa el escenario en el que te estás moviendo, evalúa la precisión de la palabra que tienes que usar, incluso el tono, la modulación de la voz en el caso de una interpretación, en el caso de un analista político. Yo entiendo el tema de las inteligencias artificiales, está siendo alimentado, también en New Yorker han hecho eso, de hacer una inteligencia artificial que escribe como nosotros. Sí, eso son unas fórmulas, pero hay unos elementos sorpresa. O sea, ponlo a hacer así, a una de estas máquinas, hacer una columna política en Inglaterra, papaya, pero dale a hacer una columna política en Bolivia o en Perú o en Ecuador. O sea, las variables son demasiadas, se va a enloquecer la máquina. O sea, yo en ese momento sí pienso
que el buen autor es necesario, el buen analista es necesario, pero también pienso así como decía Nelly, o sea, hay mal periodismo, hay medios que tienen la culpa de que la gente no cree en nosotros, porque hay gente que no hace el trabajo como tiene que hacerlo. Creo que ese es el tema, es la diferencia, o sea, el talento, el oficio de la gente. Muchas gracias, Sabrina. ¿Alguien? ¿Nelly? ¿Laura? ¿Pablo? No, creo que... A mí me creo que gustaría lo que recordar, perdón. sí, no, solo estaba pensando que siempre tenemos esta obsesión y miedo con las tecnologías, ¿no? Hay uno de los libros de Nicholas Carr que analiza mucho el impacto de Internet y cómo nos ha cambiado las mentes. Habla que de manera muy interesante de cómo el ser humano siempre ha estado diseñando nuevas tecnologías para trabajar menos, ¿no? O sea, la promesa de la tecnología para que nosotros, los pobres seres humanos, trabajemos menos, ¿no? Entonces vas inventándote la computadora para agilizar el trabajo, te inventas la calculadora para hacer menos sumas y restas, pero al final lo que la tecnología termina haciendo es explotándote más, ¿no? O sea, terminamos trabajando mucho más desde antes que existieran las computadoras, incluso más de lo que de antes de la revolución industrial. Entonces, cuando hacen este tipo de comparaciones, Jordi, yo creo que va a tener alguien que existir denunciando el abuso de los algoritmos, como ya pasa ahora, y de sus sesgos hacia el comportamiento, hacia el orden de la sociedad, hacia las estructuras económicas, o los sesgos que tienen al momento de otorgar créditos bancarios. Entonces, a mí me parece genial, sí que le podemos dar un uso, o sea, estos robots escriben notas cada vez que hay un terremoto o un temblor, tienen ya la estructura, y qué bueno, porque así evitamos que el pobre redactor se quede a escribir cuando se está cayendo todo y diciendo, uy, estamos en un terremoto y yo soy el primero en tuitearlo, ¿no? Entonces, qué bien que el robot lo pueda hacer, pero siempre va a existir un tipo de periodismo que esté fiscalizando las formas en las que las tecnologías van usando o construyendo estas nuevas narrativas de autor que tal vez tengan muchos sesgos o vulneren algunos derechos. Muchas gracias, Nelly. Laura, y no sé si Pablo al final quiere decir algo. No, fíjate, yo creo que lo que decía Sabrina, primero, ninguna máquina puede escribir una crónica de Sabrina. Ninguna máquina bajo ninguna circunstancia en ninguna parte del mundo. Pero yo creo que un poco lo que decía Sabrina está relacionado con el tema de hacer un periodismo más humano. Seguramente una máquina puede hacer un lead cuerpo y cola, o sea, eso con seguridad. Y más temprano que tarde, ya las máquinas, digamos, ese trabajo de periodismo, no sé si el tema de la jerarquización o el tema de encontrar dónde está la noticia, puede tener su triquiñuela, pero yo creo que al final lo puede lograr, porque estas máquinas se alimentan justamente de práctica. Lo que una máquina no va a lograr, a menos que creen un robot periodista, es tener sensibilidad. Para hacer periodismo, para hacer crónica, para hacer periodismo narrativo, no sé si tanto análisis político, pero hay un periodismo que es el periodismo que sale a la calle. Y para ese periodismo tú necesitas sensibilidad. Ninguna máquina te va a decir cómo la señora lloraba porque no le llegaron, cómo al morirse el hijo porque no llegaron los trasplantes. O cómo dos personas se caen a golpes en la calle porque una es antivacuna y la otra es vacuna. O sea, hay una dimensión humana, una sensibilidad a la cual las máquinas no llegan. No llegan bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿en dónde creo, y por eso creo que el futuro del periodismo está allá? En contar con sensibilidad, teniendo siempre, y eso sí creo que ha sido una constante del periodismo desde sus inicios y será hasta el final,
teniendo siempre como centro al ser humano, a la persona, y un poco lo que decía Nelly también, el tema de la confianza. Yo creo que para bien o para mal, lo que diga algunos periodistas todavía pesa. El nombre, yo no sé si eso será todavía ahorita así con los creadores de contenido, pero con los periodistas uno solía decir, lo único que yo tengo es mi nombre. Y con eso lo que uno quiere decir es que son años y años de trabajo en donde tú has ido labrándote confianza con tus lectores, que ahora son tu audiencia. Entonces, yo creo que eso una máquina no lo puede lograr. Muchas gracias, Es Laura. una bonita reflexión. Yo quería hacer tres cosas. De hecho, trataba de pensar en un ejemplo y voy a utilizar esta cosa que está aquí atrás, este mueble de atrás que tengo aquí en casa, para hacer una analogía como una historia, ¿no? Y está hecho por un carpintero que nosotros conocemos, que nos ha hecho varios muebles en casa. Es una persona que pues la apreciamos mucho, tiene un trabajo muy fino, y en realidad, bueno, viene a casa, mide, corta, hace, aumenta, etcétera. Y creo que esa es la analogía perfecta del futuro en lo que aquí se ha descrito. Es decir, los artesanos carpinteros no han desaparecido, a pesar de que tenemos una producción industrial de muebles de IKEA y no sé qué tantas vainas, ¿no es cierto?, de do it yourself y tal, y van conviviendo. Entonces yo creo que eso refuerza esta idea de que el periodismo también es un oficio, y por eso es que es un oficio, porque justamente tiene este factor sorpresa, ese factor sensibilidad, que decía Laura, este factor de detalle que creo que no va a ser reemplazado. Habiendo dicho esto, también es importante entender que creo que bueno, las tres lo han sugerido, hay un nicho interesante para el periodismo automatizado de inteligencia artificial. Cuando tú abres y ves un periódico tradicional, por ejemplo en mi país, que publica notas de 150, 200 palabras, una cosa que son 3 párrafos, una cosa que dices, mira, esto está mal redactado, está mal escrito, está mal concebido, está mal cubierto y tal. Perfectamente una máquina lo puede hacer mucho mejor. Estoy convencido que sí. Y ahora, ¿no? También te puede sorprender, como creo que tiene un factor de sorpresa distinto. Yo hasta hace un par de años, sentía que los algoritmos sobre todo algunas aplicaciones como YouTube, como digamos Twitter y de alguna Facebook, eran bastante tontos todavía, como que te dabas cuenta hacia dónde te querían inducir. Si le prestabas un poco de atención, podías incluso hasta saltarte el algoritmo. Debo confesar que en los últimos meses TikTok precisamente y YouTube me han empezado a sorprender. Me han empezado a sacar contenidos, wow, a ver, ¿cómo sabes que esto me puede interesar? ¿Sí? Me han sorprendido. Y creo que esa es la capacidad que está empezando a desarrollar la inteligencia artificial, de sorprenderte desde este otro ángulo, ¿no? Por la gran capacidad de procesamiento de datos y de volumen y de personalización de contenidos que eventualmente puede llegar a tener la inteligencia artificial sobre los grandes consumidores, que ya no es el público en general, sino son estos nanosegmentaciones de audiencias que vayan produciendo precisamente para no perder terreno frente a las redes sociales y qué sé yo. Por lo tanto, tampoco lo veo como algo negativo, ¿sí? Creo que, y de nuevo, voy a decir que sea una barbaridad y que esto compromete el trabajo de muchas personas en el futuro, en el periodismo, sí. Pero creo que es una tendencia también que puede alimentar la calidad de la información y del debate público, ¿sí? Dicho esto, y el último comentario es casi como que la primera idea que lanzabas, y conectamos un poco con esto de los jóvenes, y es, en ese caso, el periodista joven o la periodista joven tiene futuro en la carrera. Esto es muy difícil de saber, pero yo creo que esto se preguntan en otros ámbitos también. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizar Canva. Yo estoy empezando un microcurso de Canva. Y cada vez que aprendo algo, pienso en mis amigos diseñadores y digo, ¿y ahora? O sea, es que ya ni los necesito para hacer esto. Antes necesitaba. Y creo que esto está sucediendo en muchos ámbitos profesionales, no es únicamente en esto.
Y a donde quiero llegar es de que este es un debate muy amplio sobre el futuro de oportunidades y esta relación laboral frente a la tecnologización de cierta industria y la reducción de personal, que convengamos no va a desaparecer, pero que es un problema. Y por lo tanto se tiene que discutir desde un punto de vista sistémico de la economía del mercado, la economía del empleo, y cómo más bien justamente, y creo que Nelly dijo algo fantástico, que es estas tecnologías que aspiramos a que vayan reemplazándonos justamente en esa obligación de trabajar para vivir. Y por lo tanto podría ser ese el futuro, ¿no? Que cada vez necesitemos, o bueno, haya menos espacio de gente que trabaja en el periodismo para vivir y que haga otras cosas y por lo tanto tenga que encontrar otras fuentes de supervivencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Digo, voy a hacer una última reflexión para ir cerrando con este tema, insisto, un poco provocador de lo de la inteligencia artificial, para pasar a otro tema que me parece clave, que tiene que ver justo con credibilidad y también con creadores y creadoras de contenido, pero voy a decir una cosa. Seguramente Nelly conoce este término, o ustedes todos lo conocen, el término singularidad tecnológica, ¿no? O sea, el momento en que la inteligencia artificial, las máquinas o los sistemas computacionales son capaces de crear mejores versiones de sí mismos, sin intervención humana. Se suponía, ¿no?, que esa singularidad tecnológica llegaría, no sé, 2060, etcétera, y pues todo parece indicar que va a llegar mucho antes. Yo sí creo que esa singularidad tecnológica va a ser un game changer global en muchos sentidos. Creo que vale la pena, pues sí, como no dejar de pensar, de reflexionar sobre cuál es esa habilidad específica, esa diferencia específica que, como decía Pablo y como han dicho todos, nos sigue volviendo indispensables, no reemplazables. Porque esa es una reflexión que creo que como gremio a nivel global, continental, no siempre se tiene y vale la pena pues mantener por ahí. Cierro con esa idea. Ahora, decía Nelly hace rato, ¿no? O sea, más que cuestiones tecnológicas, uno de los mayores retos que viven muchísimos medios, pequeños, medianos y grandes, es el tema de la credibilidad. La gente no siempre está dispuesta ya a darle un cierto valor, un cierto crédito a los medios por muchas razones. Porque estamos en contextos altamente polarizados, porque queremos consumir lo que nos refuerza nuestras ideas previas. Veía que Trump está por lanzar en breve su propia red social, Truth Social se va a llamar. Pues ¿cómo creen que vamos a lidiar en el futuro con este tema? Porque no, o sea, mi percepción personal es que no se va a ir nunca. Y, o sea, más allá de que de algunas ideas que ya se han expresado aquí, ¿cómo miran ese desafío? Hay una, no sé si ustedes conocen esa frase que otorongo no come otorongo, que en Perú se suele usar para los funcionarios públicos, los congresistas, por ejemplo, en el Parlamento, donde dicen, bueno, entre otorongos, entre congresistas no se investigan, entonces se van cuidando entre ellos. Sin llegar a estos feas comparaciones, creo que durante mucho tiempo el periodismo no ha investigado el periodismo, ¿no? Entonces, y sí es importante, y creo que más aún con la pandemia, se demostró lo relevante que es que los equipos periodísticos o que los que intentamos hacer periodismo serio, independiente, expongamos las mentiras de otros medios, ¿no? Ahora, eso es difícil porque también es como nadie quiere pelearse entre colegas, entre la industria, porque también sabemos que en esa industria grande hay amigos con familias que tienen que trabajar, entonces es mucho más complejo. Pero sí creo que en algunos temas de salud pública, donde la vida de las personas está en peligro, es importante que el periodismo asuma un rol también de autorregulación entre nosotros para que exponga a los medios que están mintiendo, ¿no? Entonces, eso es importante
yo siento que en América Latina, de los medios que conozco y que también me gusta leer, le hemos hecho muy poco porque, claro, tenemos tanto trabajo escribiendo sobre otras cosas que, claro, no nos ponemos como a investigar si ese otro medio está haciendo bien o mal, ¿no? Pero yo no encuentro ahorita otra alternativa más que la autorregulación de los medios, capaces de organizarnos entre nosotros, generar redes que le den cierta confianza también a los lectores, a las comunidades y que sepan que esa red está haciendo un esfuerzo, como pasó con el Coronavirus Facts, ¿no? Que se aliaron cientos de medios, cientos de fact-checkers para destruir las mentiras globales. Esos tipos de colaboraciones más transfronterizas que suman grandes equipos de medios para desmontar mentiras, como se hizo con el Coronavirus Fact, son necesarios ahora. Hay mucho conocimiento que ha quedado de estas prácticas y hay que empezar a transitarlos hacia otro tipo de amenazas que afectan la democracia más a futuro, ¿no? Y si es que en algún momento, como ha pasado en Estados Unidos, tienen que pelearse con Fox News o con otras grandes cadenas que están mintiendo, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero es una batalla que los periodistas ya no deberíamos dejar de ver a distancia. Y lo otro es también bajarnos de nuestras nubes, ¿no? O sea, yo creo que muchos nos sentimos, los periodistas siempre estamos como que en contacto con los intelectuales, con los escritores, con los políticos, pues decimos que cuestionamos el poder, pero en realidad estamos muy cerca del poder. Y la gente siente eso, ¿no? Entonces siente que nuestras agendas a veces no coinciden con las agendas de los territorios o de los que menos privilegios tienen, y es también un llamado de alerta, pero sí creo que ambas cosas deberíamos hacerlas pronto, porque estas corrientes, yo no diría polarización, porque no creo que seamos 50-50, pero sí hay corrientes cada vez más ultraderechistas, de grupos extremistas, tratando de traerse abajo lo poco que se ha construido en derechos, y son los que además socavan más la confianza en los medios, ¿no? Porque son los que nos tildan de mentirosos o de, en fin, de que le hacemos caso a las instituciones, están en contra del globalismo, de la OMS, bueno, y todo lo que han empezado a decir estos años, ¿no? Pero es una batalla que se tiene que dar, creo yo, desde ambos flancos, y es súper difícil. Muchas gracias, Nelly. Sé que Sabrina Duque está próxima a irse porque tiene que tomar un vuelo, literalmente que la regrese a Nicaragua. Entonces voy a sumar una pregunta adicional por si cualquiera de las dos puedes también responder, querida Sabrina. Y quería sacar a colación una reflexión que escuché por primera vez en 2017 de Renata Ávila, activista por los derechos digitales, ella es de Guatemala, y me hago que decía, yo no creo, Jordi, que ese odio que hay en redes sociales, esa polarización que vemos de pronto en las redes, sean solamente granjas de bots. O sea, ella decía, yo creo que sí son personas, o una parte importante son personas que tienen muchas cosas allá atoradas, ¿no? Y ella mencionaba, hay que pensar y hay que asumir que quizá los nuevos punks son de derecha. Y desde hace años, desde hace un par de años, hay un escritor y periodista argentino, Pablo Stefanoni, que de hecho publicó un libro que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Entonces también quería preguntarles, ¿ustedes creen que la rebeldía se volvió de derecha? Entonces, sé que, insisto, estamos ya entrando a la parte final. La que quiera responder, Sabrina, adelante. Sí. Bueno, eso de la rebeldía, de que la rebeldía se volvió de derecha, pucha, es rarísimo porque yo ahora, o sea, mi papá era un señor que nació en los años 20, cubano, que vivió la revolución cubana, que luchó contra Batista y que luego se exilió porque estaba en contra de el modelo de Castro. Entonces mi papá es uno de esos señores como los cubanos de Miami que tenían en la punta de la lengua el tema del comunismo, el gran cuco del comunismo que viene. Y para mí toda la vida yo crecí viendo a los amigos de mi papá, que eran unos viejitos, que yo soy de los hijos de esa primera generación, yo soy como la más chiquita. Y hablando del comunismo y no sé qué, y el cuco que viene y se come a los niños y no sé cuánto. Y yo ahora aquí veo en Brasil gente sumamente jovencita que está repitiendo las mismas cosas que decía mi papá. Entonces
Sí, la rebeldía se volvió de derecha y es una cosa que yo digo, Dios, pero es que, pero ¿qué pasó? O sea, es que son los nietos o bisnietos de la generación de mi padre en Miami, aquí en Brasil, creyendo unas cosas que son tan absurdas que tú si te sientas y racionalmente hablas con otra persona, pues eso se desmonta. Y este asunto de que los bots, que todo el odio son granjas de bots, pues no, yo también vuelvo al tema de Brasil, o sea, hay personas que yo conozco y que yo tengo en las redes sociales muy amplias, que siguen defendiendo la cloroquina y que están hablando de que Soros tiene la culpa de todo y el globalismo, y, o sea, y tú dices, o sea, esta gente yo sé, o sea, son personas con las que yo he estado comiendo pan de queijo en las fiestas del kindergarten de mi hijo cuando vivíamos en Brasilia. O sea, sí existe y sí están totalmente metidos en lo que estas sectas de WhatsApp les dicen. O sea, y además se cierran, es como una cosa un poco religiosa, se cierran una creencia y no dejan que nada lo permee. O sea, cualquier cosa que venga desde afuera es un ataque. Ahora, ¿qué puede hacer el periodismo frente a esto? O sea, eso siempre me ando preguntando, o sea, ¿cómo hacemos que la gente deje de creer en lo que circula en el WhatsApp? Y lo que digo, lo que siempre pienso es que nosotros abandonamos las trincheras donde teníamos que estar defendiendo esto y que era ser cercanos a la gente. O sea, tendremos que volver a hacer un periodismo comunitario, un periodismo, o sea, que esté, un periodismo local. O sea, se están muriendo los diarios locales, todos los medios locales que la gente podía ir, decir, mira, hay un bache enfrente de mi casa, o sea, o hay un problema con los perros, o sea, esas cosas ya no hay. Ese periodista de tu barrio que tú podías conocer, que existía, que era una persona, que no era un medio así, la Fox, CNN, que están complotando por allá y que están tan lejanos a ti. Un periodismo de servicio, que pudiera establecer esa relación de confianza con la gente, para que la gente no empezar a pensar lo que piensan ahora, que los periodistas somos unas personas que reciben un cheque de Soros para complotar contra la gente y que queremos que todo el mundo se ponga un chip para que los controlen con el 5G. O sea, eso. Nosotros perdimos esos espacios. La prensa, los ciudadanos y la prensa abandonaron la cercanía y se fueron como para las alturas, para las nubes. Gracias, Sabrina. Nelly o Pablo, ¿quieren decir algo? Yo quisiera reaccionar con dos elementos que creo que es importante para provocar además, porque yo no creo que la rebeldía sea de derecha. Porque creo que esto la narrativa de la polarización, a ver, existe, por supuesto, y hay fenómenos que están marcando ciertas posiciones que tienden a radicalizarse, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué es ser de derecha ahora? ¿Sí? Yo trabajo mucho con narrativa, estoy construyendo ahora una serie de públicos ambivalentes para un proyecto que vamos a lanzar en enero, como saben todos, el informe de Davos, esto de desigualdad y tal. Y aquí hay un gran problema porque o sea, hay gente que está puesta al aborto, pero está a favor de los impuestos a la riqueza. Entonces, ¿esa persona qué es? ¿Sí? O al contrario, hay gente que está totalmente opuesta al aborto y a los derechos y a las libertades sobre las diversidades, pero al mismo tiempo siente que, no sé, hay un montón de temas de crisis climática que le interesan. Creo que aquí el gran problema es de que desde los, comillas, progresismos, lo que se ha tratado de hacer es, digamos, definir de manera muy, casi como una definición de audiencia aglutinada a dos bloques, ¿no? Y el truco está en todo lo que hay en el medio, ¿sí? Entonces se puede ser perfectamente rebelde con ciertas ideas, ¿cierto?, que enfrenten a un sistema de valores que yo me sienta que me están atentando. Por lo tanto, si eso se considera, comillas, derecha, pues ahí aplica la fórmula, eres un rebelde de derecha. Pero si pasa al contrario, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánta gente en Nicaragua se ha movilizado sin una posición de derecha
por derechos civiles y políticos cuando está atentando contra un régimen que restringe los derechos de las personas, millones de personas, pero esto no los convierte automáticamente en comillas derecha, ¿sí? Absolutamente. ¿Sí? El régimen de Ortega es un régimen de izquierda, con todos los ribetes conservadores y las políticas conservadoras que tiene. Entonces, creo que ahí está el truco y la dificultad, pero al mismo tiempo el entrampe, ¿sí? de esta clasificación, por un lado. Pero por otro lado, quería redondear otra idea que creo que es importante en función de lo que decía Nelly, que es, tenemos que también en el futuro, en lo que viene, separar un poco lo que es el activismo, los derechos civiles y políticos del periodismo. Yo creo que en algún momento también muchos de las y los periodistas se han cargado esta, no sé si es una responsabilidad, pero esta misión, digamos, de defender los derechos civiles y políticos, de defender las libertades y las garantías de los derechos de libertad de expresión, que está bien, ¿sí? Pero creo que ahí hay un hueco, sobre todo en América Latina, que la sociedad civil no está asumiendo en un espectro más amplio para garantizar esos derechos y no cargarle al periodismo la responsabilidad de, además de cubrir la noticia, además de construir los hechos o reconstruir los hechos y de presentar los hechos a la ciudadanía y de alimentar el debate público, además de eso tenga que defender los derechos civiles y políticos. Creo que ahí hay un vacío que está enfrentando y ojalá en el futuro haya muchas de estas personas y muchas de estas instituciones y fondos y qué sé yo, que logren un poquito esa distinción, que creo que además va a alimentar la posibilidad de justamente garantizar derechos que repercutan en un mejor ejercicio periodístico. Muchas gracias, Pablo. Laura o Nelly, ¿algo que quieran agregar? Bueno, yo no creo que la derecha ni la izquierda exista. o creo que se fusionaron a lo largo del camino, y entonces los que decían que eran de izquierda se convirtieron en extrema derecha, los que decían que era derecha se convirtieron en extrema izquierda. Y sin duda, el día de hoy, mucho menos en el futuro, pondría el peso de la revolución en estos dos términos que cada día son más desfasados. O sea, yo creo que la revolución que viene está en términos tecnológicos. Creo que está en cómo, creo que hay una revolución calladita, pero que cada vez lo veo en mis dos hijas, una tiene 11 y la otra tiene 14, que es el desmontaje de todos los prejuicios. Creo que eso es una revolución que está ocurriendo en estos momentos. Estoy hablando no periodísticamente, sino como desde el punto de vista del ser humano. O sea, creo que las generaciones que me siguen y que seguirán a quienes me siguen, son generaciones que van a tener muchos menos prejuicios y que van a ver el mundo desde una óptica que definitivamente no es la misma óptica actual. Y creo que eso es completamente revolucionario. Creo que la revolución no va a estar tanto en la política, aunque seguramente habrá algo de eso, porque ellos nunca pueden dejar de importunar. Sean de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, de donde vengan. Pero creo que la revolución ya, ese nombre, ya no les pertenece. Y ya lo podemos mirar en otras partes. Gracias a Dios. Nelly. Sí, yo coincido en parte con lo que decía Laura sobre que estas definiciones de izquierda y derecha sí son bastante ambiguas, ¿no? De hecho, el partido de gobierno en Perú está fundado por un político cuya agenda en temas de género o globalismos, por ejemplo, coincide mucho con el partido de la extrema derecha, ¿no? Entonces coinciden en antigénero, antiderechos civiles, anti-ONU, anticomisión de derechos interamericana de derechos humanos, en fin, en esa parte coinciden tal cual. Entonces hay
bastante sinuoso lo que es de derecha y lo que es de izquierda ahora, pero lo que sí creo que es una amenaza para el periodismo o para los que creemos en que la democracia liberal es la mejor forma imperfecta hasta ahora de autogobernarnos o de gobernar, son los grupos extremistas, ¿no? Y hay grupos extremistas con tintes y prácticas fascistas. El de Vox es una de las cosas que más ha sorprendido porque ahora tiene pues alianzas con partidos que antes eran de centro derecha o de derecha y de pronto con estas alianzas se convierten en una agenda más extrema y tienen entre sus agenda en común los ataques contra el periodismo, ¿no? O sea, porque dicen que precisamente lo que decía Sabrina, ¿no? Que todos los periodistas están vinculados a Soros, ¿no? Entonces, Soros tiene unos tentáculos en el mundo o Bill Gates a través de la vacuna o la OMS porque está cercana a Bill Gates. En fin, estas teorías de la conspiración terminan dominando ese discurso y como lo dicen con seriedad los españoles de Vox, parece bastante y llega a encontrar algunas audiencias en la región. Pero esto, yo sí creo, te decía que es como una amenaza para el periodismo también, porque la gente no creería en estos discursos casi fascistas si los periodistas hubiéramos hecho nuestra chamba, ¿no? Nuestro trabajo. Y ya se vio cuando Bolsonaro ganó en Brasil, cuando Trump ganó en Estados Unidos, la principal conclusión de todos los reporteros era que el periodismo había hecho mal su trabajo. Y está asociado al cierre de periódicos locales en Estados Unidos, que había muy pocos en los últimos años con el quiebre de la industria, y en Brasil lo mismo, ¿no? Entonces lo que nos obliga a nosotros es decir hasta qué punto estos grandes temas que el periodismo cubre están disociados de los temas que a la gente de a pie le interesa, ¿no? Yo siempre me termino preguntando, a mí me interesa el cambio climático, me interesa lo que está pasando con la Amazonía, me interesan por cómo los paraísos fiscales socavan el dinero de nuestros países, que son grandes temas que creo que a todo el mundo le interesa. Pero si tú vas en este momento a las personas que están en la calle y te dicen, no, yo quiero trabajar, quiero un empleo porque la pandemia me quitó mi empleo y tengo que vender en la calle. O necesito incluso las agendas de género, para no irnos tan grande, ¿no? O sea, las agendas de género para las periodistas mujeres están, creo que todas estamos convencidas de que el aborto es un derecho o que hay que encontrar los mecanismos para convertirlo en un derecho en los lugares donde todavía están prohibidos. Pero tú vas a las mujeres rurales, a las campesinas de las zonas andinas, el aborto no está en su agenda. Y lo que te piden es un empleo para el marido o que el marido deje de golpearlas porque trabajan en una mina y llega todos los fines de semana a tomar. Entonces, esa reflexión de cuál es la agenda del periodismo en un contexto obviamente globalizado, porque todos ahora hacemos este periodismo más global, está a una distancia gigantesca de lo que realmente la comunidad local está necesitando. Entonces, volver a las pistas, lo que decía Sabrina, pero también volver a estas otras agendas. Y pueden ser incómodas para nosotros, porque imagínate que las mujeres nos digan, no, para mí el aborto no es una prioridad ahorita, ¿no? Y en el Perú, más de la mitad de las personas están en contra del aborto, pero la agenda del periodismo más independiente, más con una agenda progresista, sí es relevante para nosotras. Pero esa reflexión es incómoda, no nos gusta, nos repele un poco, pero es parte del trabajo que hay que hacer para generar y recuperar la confianza y evitar que estos otros discursos más extremistas de corte fascista se agarren de esos miedos, ¿no? Que es el principal recurso que ellos utilizan para volvernos pues a épocas que ya creíamos superadas, ¿no? Épocas bastante oscuras. Muchas gracias, Nelly. Voy a hacer una última pregunta que está aquí en el chat, es de Paul Antoine Matos de México, y voy a leer la pregunta, les voy a pedir que contesten brevemente. Y entre las personas que hemos tomado la palabra, todos estamos por encima de los 35, seguro. Pero aquí hay mucha audiencia muy joven. Está Natalia Luján, que tiene 23 años, Paul no me acuerdo cuántos años, pero debe tener menos de 30, está Zoila de Perú, Joana, Carla Crespo, etc. Es decir, hay personas muy jóvenes. Y Paul pregunta, Aranza también es muy joven, de México, justo como, ¿cómo se imaginan que va a ser también el futuro
para los periodistas que hoy están apenas iniciando. Cada vez hay más conciencia de que pues, los periodistas jóvenes no están dispuestos a aguantar condiciones precarias, que el tema de salud mental es fundamental como una agenda personal, pero ¿ustedes cómo se imaginan que va a ser esto para, y aquí pregunta Paul, ¿no? En 10, 15 o 20 años. Fácil la pregunta que hace Paul, muy sencilla. Dificilísimo. Dificilísimo porque nosotros teníamos que luchar o tenemos todavía contra la censura, contra el miedo, la intimidación, eventualmente alguna fuente, como decimos en Venezuela, te echaba para la calle, te daba un mal dato y podías tener una equivocación. Pero ustedes, además de ser periodistas incómodos, espero que esa sea la meta a la que aspiren, tienen que lidiar con los deepfakes, con la desinformación, con esta inteligencia que es inteligentísima, que está tratando de crear ruido y de generar desconfianza hacia el periodismo, y cada vez se vuelve más sofisticado. Entonces, un periodista, digamos, tradicional, hacía periodismo y era un buen periodista. Ahora, la impresión que tengo es que ahora los periodistas también tienen que ser programadores y también tienen que tener cierto conocimiento de esta inteligencia artificial, y los métodos de fact-checking tienen que ser cada vez más increíblemente preparados. Es decir, antes uno tenía bien identificado quién te iba a poner una trampa. Y uno iba tú sabías que si ibas a entrevistar a un presidente, a un político, tú sabías que ahí podía haber una trampa. Ahora uno es así como en las comiquitas, como los conejitos esos que van pisando trampas y tienen que ir saltando así. Bueno, yo creo así es más o menos el futuro que veo para los periodistas que vienen. Gracias, Laura. Nelly o Pablo. Dale, Pablo. Ok. A ver, yo creo que también es un futuro muy difícil. Está tratando de pensar en una palabra que lo defina, pero creo que es sobre todo muy frustrante. Hay una diferencia, y seguramente ustedes pueden hablar de muchas otras, yo me voy a enfocar en una particular, y es que creo que la década de los 2000 y del 2010, América Latina en general, levantó el estándar de vida y sacó por distintos factores, extractivos, flujo de dinero, etcétera, a mucha gente la pobreza. Y a ustedes, la gente más joven, les ha tocado nacer casi que nacer a la vida adulta, quiero decir, como posterior a esa bonanza económica. Lo que ha dejado unas expectativas y un estándar de vida mucho más alto que el que yo tenía cuando era niño, que casi que vivíamos, hoy consideraríamos una pobreza, ¿no? Unas condiciones muy precarias, digamos, en comparación. Y esto afortunadamente a una gran mayoría de las personas en América Latina que han logrado incorporarse, sus familias han incorporado a las clases medias, ha levantado el estándar de vida, pero también esto el estándar de expectativas. Y por lo tanto, esto puede ser enormemente frustrante porque, miren, yo recuerdo mi primer salario, eran como, hoy sería un salario mínimo, algo así como 180, $200. Y yo me consideraba muy, muy bien pagado, digamos, en ese momento, era como un privilegio. Y yo sé que eso para un joven, pero además tenía esa visión de que puedes progresar, aprender tal. Creo que hoy en día las condiciones son mucho más difíciles, los costos de vida son mucho más altos, los salarios son igualmente precarios, pero con menos cumplimiento de esas expectativas que uno tiene, y las proyecciones de crecer, de robustecerse, de hacerse un hombre, son menores. Por lo tanto, creo que por ahí puede haber mucha frustración, lo cual no implica que no sigan intentándolo y no sigan desafiando esta apocalíptica visión. Gracias, Pablo.
Nelly, te queda la facilísima labor de redondear y dejarnos optimistas. Sí, bueno, no sé si es optimismo, pero yo para mí sí es algo sincero, ¿no? O sea, creo que al inicio les decía que hay que desromantizar el emprendedurismo. Entonces también creo que hay que desromantizar el periodismo, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con mucha gente joven que de pronto llega o practicante o de repente opera un puesto de periodista joven y dicen, sí, yo quiero ser periodista de investigación, ¿no? Y después te llegan los documentos, hay que analizarlos y es como que, ya, pero ¿por dónde empiezo? O sea, no, metodología, ¿no? Ya, pero mi método es hacer mis post-its. No, pues porque tus post-its en el equipo nadie te va a entender, necesitas estructurarlos, ¿no? No, pero qué flojera, ¿y qué? ¿Yo voy a hacerlo todo esto yo solo? Llevo 3 meses en esto y no encuentro el dato. Bueno, pues a veces hay que estar 6, 7. Entonces, ese tipo de cosas a veces yo siento que también en la universidad, y hay todo un discurso, yo no sé si, imagino que sí pasan en gran parte de la región, de que qué paja, o sea, qué chévere ser periodista, ¿no? Y wow, qué chévere que ser periodista de investigación, pero es duro, requiere un compromiso, requiere una cosa, una cuota de, obviamente, de obsesión, pero no es fácil y implica muchas renuncias. Entonces, al momento de hablar de desromantizar, yo creo que hay que también entender que hay diferentes tipos de ejercer el periodismo, ¿no? Entonces, el periodismo implica tener un método, tener trabajo en equipo, aprender a analizar procesos muy complejos para traducirlos a palabras más claves, más sencillas, y de repente no siempre a todos les guste eso. Entonces, yo sí soy muy directa cuando les digo, hay un momento en la carrera, yo estudié por ejemplo 5 años, ¿no? en la Facultad de Letras, pero llega un momento en el que tú dices, ¿realmente lo quiero hacer? O de repente me gusta más, por ejemplo, hacer periodismo deportivo, ¿no? Y voy a hacerlo bien y hay gente muy capa haciendo eso, pero preguntarte qué quieres hacer es una pregunta clave que la tienes que hacer a tus 20. O sea, en tus 20 y estás con tu cerebro, pues con todas tus neuronas así al máximo, con tu capacidad al tope, y es el momento para que tú sepas qué quieres hacer, porque no está bien que te les digan en las universidades que lo único es el periodismo de investigación duro, de fondo, ¿no? O sea, eso no es cierto. Hay muchas formas de ser un buen periodismo desde el día a día, desde la cultura, desde el deporte, y son necesarios. O también trabajar para otro tipo de formas de comunicar, ¿no? Esa forma de entender el oficio también me parece importante y ahí las universidades juegan un rol bastante importante, ¿no? Porque siempre hablamos en las clases de, wow, los trabajos del Guardian, los trabajos del Times, del Post, pero no estamos hablando a veces de medios comunitarios que tienen un impacto mucho más local y tal vez también más importante. Entonces los estudiantes salen con una expectativa de que todos quieren trabajar en el Guardian o en el Times o en el Post cuando sean grandes y eso no es la realidad, porque en esos diarios también están subcontratando, también, o sea, pueden tener sueldos mejores que los de América Latina, pero el estándar es distinto, ¿no? Y sí creo que ahí como nosotros, ¿no? o mi generación entendía nuestra salud mental al momento de hacer este periodismo es distinta a la de ahora, porque también hay más presión, ¿no? Esta idea de que estamos hiperconectados y en los últimos 2 años aún más por la pandemia. El círculo de afecto, el círculo social de apoyo es cada vez más relevante, ¿no? Y si es que eso no lo empezamos a discutir entre los 20 y 25, luego se puede convertir en un problema un poco más serio, ¿no? De frustración, como decía Pablo, o de que de repente yo no soy tan bueno, o estas preguntas de que, pucha, ¿por qué solo a mí me pasa esto? Y eso está mal, ¿no? Pero sí creo que es importante saber exactamente cómo es para que no inventarnos maravillas, ¿no? Muy bien, Nelly, pues muchas gracias. Estamos ahora sí ya llegando a la parte final. Les pido que si pueden poner por favor sus cámaras, tomarnos una foto. Este tipo de espacios personalmente a mí me gustan mucho, que son espacios más reducidos donde la gente se siente en confianza para platicar, porque sí creo que muchas de las reflexiones que aquí se dieron, pues no es la clásica frase motivacional de ve, todo está bien, somos lo Perdón. máximo.
pero está bien. Es decir, yo me quedo mucho con esta frase que decía Nelly, hay que dejar de romantizar el emprendimiento, el emprendedurismo como, claro, no pasa nada, voy a emprender, voy a sacar mi medio, voy a ser creador, creadora de contenido y listo. Lo cierto es que hay toda una estructura y un sistema muy complejo. Todos estamos compitiendo por la atención, por esos segundos de atención, por minutos de atención, ya no solamente contra medios, contra plataformas, contra cualquier tipo de plataforma, y no es un futuro que se vea en automático fácil. Decía Paul hace un momento, bueno, quizá no es el futuro más halagüeño, pero es retador y eso también te pone adrenalina. Entonces, qué bueno que sean esas conversaciones. Yo les agradezco mucho que hayan aceptado conectarse en un viernes por la noche. Y de verdad, de corazón, muchas gracias Pablo, Nelly y Laura. Muchas gracias a Sabrina que estuvo con nosotros hace unos minutos, pero se tuvo que ir. Vamos a tomarnos una fotito. Entonces, Emma, Navazo, Elsa, Carla, Roger, Aranza, Carver y Yuri, si gustan poner su cámara, les voy a agradecer. Si no, no pasa nada. Ahí les ponemos alguna cosita con Photoshop. La inteligencia artificial va a decidir cuál va a ser su imagen. Sí. Bueno, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Va a salir perfecto mis ojeras en la foto. Muchas gracias. Voy a dejar aquí la grabación